Por último, las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué representa esto físico en lo espiritual aplicándolo a nuestras vidas? Es la otra esfera de la vida humana. Anteriormente vimos toda una esfera espiritual, la guerra espiritual. Y vamos a empezar a tocar la parte física y después vamos a combinar o unir estas dos esferas porque están de la mano con lo que vamos a ver. Entonces, este pedacito no puedes desconectarlo de lo anterior, ¿sale? Y esto nos va a dar mucha enseñanza, entendimiento. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de bestias. Hay bestias domésticas y salvajes. Todo gira al hablar de bestias de trabajo, fuerza, sustento, seguridad. Vamos a ver que las bestias se usaban como animales de carga, como animales para trabajar la tierra, animales para sustento como la lana, la leche, pieles, para ropa, para el frío y determinadas otros accesorios. Y pues obviamente pues más diferente como comida, como la carne. Entonces todo esto es físico, que nos va a llevar a una enseñanza espiritual que después la vamos a llevar a una proyección física de nuevo, porque esta parte, aunque es una enseñanza espiritual, se aplica en la física y no podemos desconectar la vida humana, la parte espiritual, que lamentablemente sí está muy desconectada en la mayoría de las personas en todo el mundo. Entonces vimos que hay el gobierno del mar, de los peces, que representa tener una buena relación, un buen testimonio ante el mundo, evangelismo, tener esas buenas relaciones con las personas que no conocen de Dios. Después el gobierno sobre las aves, que representan el gobierno del mundo espiritual y tener victoria sobre las huestes de maldad, y el gobierno de las tinieblas, pues buen testimonio, buena fama ante ángeles y demonios. Y conectando las bestias de la tierra, que es la parte del gobierno físico, es decir, la enseñanza espiritual es tener victoria en el área física para cuál naciste, y puede ser un trabajo, algún deporte, etcétera, etcétera. Pero tenemos dos áreas, como dije antes, hablando de las bestias domésticas y las bestias salvajes. Tocando más específico este tema, hay varias áreas domésticas que realmente son fáciles de dominar y otras que no lo son, pero por más salvaje que se pongan, no son las bestias salvajes. Aunque, por ejemplo, el matrimonio en alguna etapa pueda convertirse en un infierno, pues no es una bestia salvaje. La pareja, el cónyuge, no, por más salvaje que se ponga, pues no es una bestia salvaje. La pregunta clave sería entonces, ¿cuáles son y cuándo son estas bestias? Entonces, las bestias siempre se van a presentar en un tiempo de guerra. Digamos que las bestias domesticadas son áreas de nuestra vida que pues realmente tenemos que dominar, como el matrimonio, pero son buenas bestias, el trabajo, diferentes cosas, y entran las relaciones, tener buenas relaciones en el matrimonio, hablando de también mi familia, de padre e hijo, los vecinos que son creyentes,
con la iglesia, con el pastor, maestros espirituales, etcétera. Eso es realmente algo simple, algo fácil. No, realmente no. En teoría, prácticamente, más bien, no deben dar guerra. Estas bestias que no son salvajes, son domesticadas, son los que nos va a ayudar a realmente a tener un buen trabajo, al tener una buena casa, buenos momentos, buenas relaciones. Todo se va sumando, todo se apoya uno con otro. Eso es simple, no hay mucho que entender. Entonces, tenemos que poner atención, y en la Biblia hay muchas historias donde se mencionan las bestias fuera de estas bestias que estamos hablando, es decir, como si fueran otra cosa muy diferente. Entonces tenemos una ciudad que va a estar siendo conquistada, entonces Dios dice, vamos a ir poco a poco para que te establezcas y las bestias no lleguen a ser un problema. Entonces podemos ver que son completamente independientes, completamente fuera de las bestias de un entorno que sí conocemos. Por ejemplo, en ese tiempo se usaban bestias para arar la tierra, y estas bestias entran, pues, los bueyes, los asnos, diferentes animales que realmente, si se han creado bien, pues no representan ningún peligro. Sin embargo, estas otras bestias que siempre van a ver en la Biblia representan ataques, y es cuando vemos, hay varias historias donde se presentan leones, osos, por ejemplo, otro verso dice, hablando de una historia, realmente no se presenta una bestia, pero hace énfasis o hace enfoque, que dice, una mala bestia lo devoró, una mala bestia. Entonces es bien diferente, y vamos a tocar este tema porque porque todos entendemos una cosa, en el área física normal que tenemos un propósito y tenemos que trabajar sobre eso. Es simple, es como, yo voy a estudiar, voy a conseguir un buen trabajo, voy a comprar mi casa. Se trata de todo eso, ¿no? Esa es el área física que representan las bestias domésticas. Todo bien, todo eso representa. Sin embargo, como ya había dicho, el matrimonio o la esposa enojada no es una mala bestia, no es, aunque sí parece a veces, no lo es. Entonces, ¿qué sí es y cuándo es? Y esto va sobre todo para cristianos. Las bestias físicas malas, salvajes, llegan cuando estamos avanzando, cuando tenemos complicaciones, batallas dentro de mi área, hablando de dificultades normales, batallas normales. La vida tiene retos que hay que enfrentar, todo bien, pero dentro de esos retos hay salvajadas terribles que se complican. A veces pueden ser sutilmente, hasta que llega un problema grande. Dentro de ya hay dificultades, ya hay que batallar, que luchar contra las dificultades normales de la familia, del trabajo. Esos son normales, pero cuando llega una mala bestia es cuando realmente entran los demonios de una forma más agresiva, de una forma donde, si analizas bien la situación, ya hay algo un poquito más oscuro. Pueden ser
pruebitas que manda Dios a tu vida, donde el diablo las quiere complicar. Entonces llega algo difícil, lo estás solucionando bien, vas bien, el diablo dice el pastel y ataque. Entonces esos dardos de fuego, y vamos a tener más información de la guerra espiritual que ha pasado al reino físico, pero por lo pronto vamos a decir que es algo espiritual, dardos de fuego, de ataque del maligno, pero que ya están entrando, y pequeños, que a lo mejor no se sienten mucho, pero hay una malicia diferente, hay un sentir diferente, que si analizamos bien podemos detectar que las cosas están un poquito fuera de lo normal, que podemos decirle que hay un toque maligno, un toque oscuro que está queriendo meterse en estas áreas. Entonces estamos siendo probados, vamos bien, estamos sacando nuestras áreas a flote de una forma buena, pero entonces llega un punto donde se empieza a complicar, donde el diablo y las huestes de maldad se sueltan. Entonces, una vez que entran a tierra estas bestias que se soltaron en el cielo, se ponen las cosas muy, pero muy complicadas. Entonces es bien importante que todas estas bestias sean derrotadas en el cielo antes de que toquen tierra, antes de que lleguen a complicarlo todo, porque una vez que se complica se va poniendo cada vez más difícil, y si nos derrotan otra vez se sueltan más bestias en el cielo y quieren tocar tierra, y si nos derrotan se vuelve más complicado, y vez tras vez la prueba se va complicando al punto de ser ridículamente imposible. Si de por sí derrotar a estas bestias es imposible, imagínense cuando ya la complicamos mucho por nuestras fallas, por nuestros errores. Entonces se sueltan en la tierra y estamos derrotándolas en el cielo. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, oración y lectura, una relación con Dios unida, fuerte, teniendo toda paz, teniendo toda confianza, fe de oro, obviamente viviendo la palabra, viviendo la Biblia, lo que ya tocamos en la guerra espiritual. Con eso se derrotan. Entonces, pasando a la tierra, cuando las estamos venciendo, y esto sí pasa, o sea, estamos venciendo, todo va bien, llega el diablo con sus huestes de maldad, empieza a complicar las cosas en el cielo, también en la tierra, y vamos a ver esto de la parte de los creyentes. Para creyentes, solamente para creyentes, tenemos que estamos venciendo en el cielo. Obviamente en la tierra se va a dar, estamos venciendo, pero en la tierra vamos a ver que el entorno se está afectando, destruyendo. Hay una mala bestia que quiere salir y establecer guerra dentro de un área de tu vida. Puede ser la familia, puede ser la escuela. Por eso hay momentos, y entiéndanlo, por eso hay momentos, muchas veces le echan la culpa a la adolescencia, muchas veces le echan la culpa a los vicios, a algún problema de la infancia, pero no, siempre va a haber estos momentos que son delicados, que son vitales para cada área. Es decir, tocando el tema de la familia,
la familia se empieza a destruir por esas bestias que quieren entrar. Y a veces las bestias son bonitas, por ejemplo, una mujer muy guapa que está seduciendo al esposo, muy bonito, la bestia, y la mujer no es la bestia, sino que dentro de todo eso hay un toque de maldad por parte de la bestia que está llevando ese caminar, esa seducción por parte de puede ser una buena mujer que está derrotada por la bestia. Y chequen este dato, es bien importante entender, para los que no son cristianos, no pueden pelear nada en los cielos. Ellos están completamente derrotados, atados a cadenas que van a seguir, que los demonios simplemente los van a agarrar y los van a llevar a que sean marionetas del diablo. Está delicadísimo el tema. ¿Por qué? Porque es bien fácil agarrar a una persona y convertirla mala cuando no está con Dios. Entonces, por el otro lado, tenemos un cristiano que no tiene una buena relación, no está en la iglesia, no está en la lectura, no tiene buena relación con Dios. Aunque vaya a la iglesia, no tiene buena relación con Dios. En los cielos no está orando, no está pidiéndole a Dios nada, no tiene su cobertura. Viene guerra y el diablo lo agarra rápido para su marioneta, lo va a derrotar rápidamente, sin tanta prueba, sin tanta... con una simple seducida de algo que lo pueda afectar. O depende qué área va a tocar, ¿verdad? Si va a tocar la familia, con drogas, con alcohol, no sé, depende de la edad, depende de todo. El diablo es un experto en ello. Sus estrategias son muy perfectas, al tal punto que son imposibles derrotarlas en Dios. Entonces, los que no son creyentes tienen que buscar a Cristo en su corazón y empezar a leer y empezar a orar, porque viene la pelea y te van a agarrar de marioneta. Para los cristianos malos es lo mismo, aplica lo mismo como si no tuvieran a Cristo. Sin embargo, sí pueden pelear dentro de esa batalla, aunque vayan siendo derrotados, si se acercan a Dios, si están leyendo, están orando y buscan más alimento espiritual, como la predicación, la enseñanza bíblica. Puede ser de internet, puede ser en muchos canales de YouTube, o una lectura o un libro. Y pues lo más ideal es ir a una iglesia con un buen pastor que esté predicando Biblia. Y si es malo, mientras estés buscando de todo corazón, vas a encontrar Biblia, vas a encontrar palabra de Dios. Por lo tanto, si hay maneras de un mal cristiano pueda no ser completamente derrotado y se pueda defender después de que lo traigan por los suelos. Y buenos cristianos también caen en el engaño. Buenos cristianos, obviamente un buen cristiano, alguien que está en la palabra de Dios, alguien que realmente tiene todo su corazón y devoción para Dios, va a ser atacado con lo más cruel, pero no va a ser una cosita, va a ser un bombardeo completo para destruirte, para que puedas ser una marioneta más del diablo. Entonces, ahora sí vamos a pasar este tema, más aterrizarlo desde la guerra espiritual a lo físico. Ya vimos que el diablo convierte marionetas derrotadas y los usa para sus propósitos. Entonces tú puedes en estas guerras convertirte en una marioneta derrotada o en un creyente en victoria. Y o vives para el propósito del diablo o vives para el propósito de Dios. Entonces ese es el primer reto que está en ti. Entonces está en ti. ¿Quieres convertirte en una marioneta del diablo? Y lo peor es que vives para el propósito de él, y siempre el propósito de él va a ser malo.
por más beneficioso que lo veas ante tus ojos, a primer punto, a primer plano, a corto plazo, pero a largo plazo será devastador. Siempre va a ser así. Y por más que seas una simple marioneta de las más simples que no hacen mucho mal, haces mal y se te viene a regresar de la forma de que la persona lo vivió. Porque muchas veces no contemplamos toda la esfera cuando estamos viendo el panorama desde afuera. Podemos ver todo y podemos ver la realidad. Sin embargo, el interior y la suma de todo el caos que ya hay en esa vida no lo podemos ver. Entonces imagínate que es una cosita pequeña, pero va a ser la gota que derramó el vaso. Entonces una cosita muy pequeña puede volverse en la última pluma que podía la viga aguantar de peso y truena. Entonces no subestimamos ni el poder de las palabras ni el poder de las acciones, porque cuando vemos que no son tan malas, pero no vemos el caos completo que se ha desatado a esa persona. Y vuelvo al caso de Job. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el diablo llegó con los hijos de Dios a la presencia de Dios, a desamarrar en el cielo para poder destruirlo en la tierra. Entonces este es un punto principal de la doctrina que le da el poder, que le da tanta variedad y tanta información a cada estudio que se habla de la guerra espiritual y de ese tema que es muy común, que oímos sobre todo por la Iglesia Católica, que San Pedro, que es Pedro el apóstol, Pedro, líder, discípulo de Jesús, que él tiene las llaves del cielo. Sin embargo, estas llaves están para uso de todo el mundo. Así es, podemos desatar, hasta el diablo usó, que desató allá en los cielos, desató la tormenta y se vino a hacer el caos en la vida de Job. Repito, el diablo no pudiese hacer nada si Dios no lo permitiría. Por lo tanto, el diablo tuvo que ir a desatarlo en los cielos para que pudiera hacerse en la tierra. Y por eso la oración es una cosa poderosa, necesaria y de gran valor. Entonces, un break rápido sobre la oración. Cuando oras por alguien, estás ayudando a desamarrar. A lo mejor no se desamarra rápidamente, pero ya pusiste un granito de arena para que en los cielos se desamarre, y es lo más importante para que pase en la tierra. Entonces vuelvo con Job. Lo desamarra el diablo en el cielo, viene en la tierra, lo destruye. Entonces podemos decir que cada cosa fea y dura para la vida se pone más fea. A ver, vamos a recordar un poquito más. Job perdió todo: sus hijos, su ganado, sus riquezas, sus posesiones, sus siervos. Digamos, para términos modernos, sería como alguien que ha perdido sus empleados, ha perdido sus empresas, ha perdido su poder, ha perdido su fama, ha perdido su posición, ha perdido lo más valioso, que es la familia. Sus hijos murieron, ya no pueden regresar. Bueno, si Dios lo hubiera hecho, pues sí se hace, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí es algo definitivo de parte del diablo. Un ataque tremendo y terrible, donde pierde a sus hijos. Solamente su esposa se queda con él, y algo muy doloroso, pero Job lo controla una paz y una potencia de guerra espiritual terrible, donde está ganando en los cielos, a pesar de que parece una víctima iracunda. Job está en todo su derecho de comportarse
como víctima iracunda a quejarse contra Dios, no sé, oponerse de forma que él sufrió bastante. Tal fue el caso de Job. También David tuvo sus puntos bastante fuertes en su vida, llenos de dolor. Son puntos críticos de la vida para hacernos sentir solos, vulnerables. Tal fue el caso de Job, de David y de Jesús en la cruz. Repaso rápido: Jesús fue arrestado, fue juzgado ilegalmente con un caso violando las leyes. Es decir, según hicieron un caso legal que fue completamente ilegal, inmoral, en todos los principios, violación de derechos completa, totalmente fraudulenta. Un caso de tanto dolor emocional en todos los aspectos que lo rodean, fuera tanto en las acusaciones, más específico, y da mucho coraje que muchos harían todo para defenderse, pero no fue el caso de Jesús. De ahí lo llevaron a ser azotado a tal punto que fue gravemente herido y obligándolo a cargar un madero en el cual se iba a ser crucificado de la forma más cruel. Y el hecho de ser crucificado, entiendamos este punto, que es para en este tiempo humillar al punto más bajo a una persona, los malitos, lo peor de la sociedad, gente que robó pero de formas malas. O sea, es el peor castigo, el más humillante castigo era ser crucificado. Era para lo peor de la sociedad, ser crucificado. Ahora, no obstante, más bien no bastó que ya lo habían humillado golpeándolo de tal forma que dice la Biblia que su carne fue desfigurada, su cara, su espalda fue gravemente herida. Y lo podemos ver en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. O sea, es muy parecido a lo que realmente sufrió. Como ninguna otra película marca tal crueldad de parte del hombre hacia el Hijo de Dios, que no tenía por qué bajar para nada a la tierra. Él no tenía ninguna deuda con nosotros, mas por amor hizo todo esto, a tal punto que lo asesinaron. O sea, imagínense que en la cruz ya no tenía más sangre, más agua que dar. O sea, él literalmente todo lo dio en la cruz. Todo. Era el peor castigo en la sociedad, siendo hijo de Dios hasta lo más bajo. Y no solamente eso, sino bajó a las profundidades de la tierra a declarar su victoria. Ahora, dentro de este punto, hablamos que había una pelea grave contra la soledad, contra el dolor, contra la depresión. No, o sea, es un punto sumamente crítico lo que pasó Jesús, lo que pasó David, lo que pasó Job, al punto de estar solo, o toda una sociedad contra ellos, sintiendo tanto dolor. Por ejemplo, cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron. Qué frustración, qué depresión, qué dolor, qué decepción, qué todo. Imagínense todo convirtiéndose en rabia, en raíz de amargura, en ira. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? Eso es lo más importante que debemos de ver. Porque estaba lleno de paz, amor, luz y victoria, cuando debería ser todo lo contrario. Jesús en la cruz, igual Job,
Igual David, porque ya habían ganado la guerra en los cielos, ya habían desatado, ya habían abierto puertas en los cielos, que al estar atacando por las bestias malignas, el diablo, los demonios controlando a la gente en el área física, estaban completamente derrotados desde los cielos. En conclusión, y vamos a aplicar un poco más a nuestra vida, imagínense, porque yo lo he vivido, donde he sentido por varios meses, más bien son más de 2 años, vivir soledad, que todos estén contra ti, real, no es que yo siento, no, que de alguna forma vas a un punto y hay algo contra ti, vas a otro y hay algo contra ti, donde no te dejan estar en paz, donde hay traición, donde te quieren humillar, donde te quieren lastimar, donde quieren hacerte sentir débil, donde quieren hacerte sentir que no hay salvación, que no hay posibilidades, donde quieren hacerte sentir que no hay esperanza para ti, que no hay fe, que tu religión y que tu Dios te ha abandonado y que la gente también. Simplemente doy un caso rápido que estaba viendo, no recuerdo qué rey hizo un experimento donde a unos niños se les iba a dar todo menos tacto humano y que se les hablase. Entonces estos niños no se desarrollaron bien, que a los meses no pasaron el año de edad, murieron. Y a otro grupo de niños que se les habló, que se les dio tacto, que se les cargaba, que se les daba ese cuidado humano que realmente necesitamos, porque ahí nos muestra bien clara la ciencia, lo necesitamos. Estos niños sí se desarrollaron en el cerebro, desarrollaron ciertos cambios que los hicieron seguir vivos, mientras que los otros niños, el otro grupo de niños, murieron. Después se hizo otro experimento, ahí por los 90, no recuerdo quién lo llevó a cabo, pero se trataba de lo mismo, de las personas, lo que les pasaba a las personas, sin ese tacto, sin ese calor humano, sin charla, sin hablar humanamente. Entonces imagínate un cuadro donde estás más tiempo del que debe ser, donde quieren hacerte sentirte solo, donde la gente está mostrándote odio. En serio, yo lo he vivido y yo no sé cómo estoy venciendo. Sí sé, Dios está conmigo. Dios sí me habla, Dios sí me da cuidado, Dios sí me da dirección, sí me da entendimiento. No hay un tacto físico, pero igual se siente en lo físico de alguna forma cuando Dios está ahí. Y eso es lo que sentía David, lo que sentía Job. Imagínense que sientes abandonado, pero a la misma vez sientes que el Creador, la persona que es hombre y que es Dios a la vez, Jesús, está a tu lado, que lo puedes sentir, que lo puedes creer, que sí hay esperanza. Y entonces estas bestias malignas están derrotadas. Y así es como Dios quiere que tú aprendas a caminar en victoria cada día, cada momento, en cada área. Tú tengas total control, total victoria, que tú gobiernes la victoria de las bestias de los cielos y en la tierra. Y así, por ende, aunque todo se ponga mal y tengas por un tiempo un mal testimonio, Dios saca toda la luz, como el caso de Job, y trae la recompensa, como el caso de Job, como el caso de Jesús, que dice la Biblia que Dios lo levantó a lo sumo y le dio un nombre por encima
de todo, todo, el cual reina por los siglos de los siglos y está reinando en los cielos, los tres cielos, en la tierra, por debajo de la tierra, por los mares y por todo lugar de lo visible y lo invisible, de lo creado y lo que se va a crear. Amén. A Jesús sea toda la gloria, y Job también lleva su gloria en todo esto que él hizo. David, ni se diga, fue muy glorificado como uno de los mejores reyes de toda la historia de la humanidad, más un rey conquistador que dio un gobierno formidable, y todo por resultado de tener una relación con Dios. ¿Quieres tener victoria? Bueno, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho, contáctame. Si ya lo hiciste, tienes que seguir creciendo a tu propósito más grande, que es el que Dios tiene para tu vida. Aunque tengas victoria en lo físico, no se compara a lo que Dios tiene para ti. Espero que sea de mucha bendición este tema tan formidable, el primer paso a mi propósito. Y acabamos con esto, con esta parte donde Dios quiere que demos fruto, mucho fruto que permanezca, pero eso también nos tiene que llevar a gobernar en los peces de mar, que es tener buena relación, buena amistad con el mundo, pintando nuestra línea ante el pecado, y buena amistad de relación con los ángeles. Ahí más es testimonio y gobierno para poder vencer esta guerra espiritual, venciendo los demonios, el diablo y todo su ejército, y que se refleje en el área física, teniendo victoria en el área física, en las bestias que son ya una parte de nuestras vidas, como el matrimonio, como la familia, lo que estamos viendo. Pero cuando también se presentan malas bestias, tengamos victoria. Amén y bendiciones.